Hola, ¿qué tal? Sean todos los cadistas de buena voluntad bienvenidos a la hora Camacho. Vamos con un nuevo pasaje cadista y como han visto en el título, bueno, pues cuando el Cádiz fue televisado en directo por primera vez. Un partido. Bueno, pues ahora ver a tu equipo en la pequeña pantalla es fácil, es habitual, es normal. Y no hablo solo del Cádiz, hablo de cualquier aficionado poder ver a su equipo en televisión, aunque esté en la tercera o cuarta categoría del fútbol español. Hay páginas que, bueno, pues que se dedican a retransmitir partidos de equipos modestos, de categorías inferiores. Hay webs propias de equipos que también te retransmiten, sin ir más lejos. El propio Cádiz tiene su canal en Play, ¿no? Donde se pueden ver las secciones inferiores. Es decir, que ahora, pues, es habitual y es normal. Pero antes de habitual, nada de nada. El poder ver a tu equipo por televisión, ni siquiera en la primera división, eran otros tiempos, evidentemente, ¿no? El Cádiz asciende a primera, lo digo para situarnos un poquito en contexto, en la temporada 76-77. La 77-78, la primera temporada del Cádiz en primera división, no es televisado en directo en ningún solo partido. Evidentemente se pueden imaginar los 2 años siguientes que el Cádiz vuelve a militar en segunda, pues menos todavía. Pero en la 80-81 el Cádiz vuelve a primera división. Y antes de empezar la temporada, antes de comenzar la 81-82, en pretemporada, en verano, pues el Trofeo Carranza, el Cádiz forma parte en esa edición número 27 del Trofeo de los Trofeos de 1981. El Cádiz forma parte del cartel y la final estaba prevista ser televisada y de hecho se televisó por Televisión Española. Un cartel que formaba el Cádiz junto al Sevilla, junto al CSK de Sofía y frente al Palmeiras brasileño. El equipo búlgaro y el equipo brasileño. Por cierto, el equipo brasileño que quedó cuarto, no marcó ni un solo gol y encajó 9. Porque en la segunda semifinal, en el partido por la noche, el Sevilla le ganó 5-0 al Palmeiras. Y en la consolación, el día siguiente por la tarde, el CSK vencía 4-0. En la semifinal el Cádiz vencía al equipo búlgaro en la tanda de penaltis, el marcador acabó empate a 1 y el Cádiz llegaba a la final frente al Sevilla. Partido televisado, por lo tanto ese es el primer partido que se le televisa al Cádiz. Era amistoso, era el trofeo, pero fue la primera vez que pudimos ver por la pequeña pantalla. Recuerdo después, años más tarde, que también fue televisado la final del trofeo Ciudad de la Línea y el Cádiz vencía al Atlético de Madrid y también pudimos verlo por televisión. Pero hablando del partido, ese partido frente al Sevilla, que como siempre digo, yo no me acuerdo lo que comí ayer, pero me acuerdo perfectamente de ese partido. El resumen está creo que incluso el partido completo está en redes, lo pueden buscar. Yo, sin ir más lejos, lo compartí en su día, cuando tenía el tren del gol en Andaluz Televisión, en aquellos Cádiz Forum que hacíamos, ¿recuerdan, no? Pues vimos el partido y lo comentamos y lo vimos después en televisión. Pues nítidamente, no por haberlo visto muchas veces, sino porque lo conservo en la memoria como oro en paño, ese minuto 82, ese córner que bota Pepe Mejías en la portería de Fondo Norte, en ese banderín, la intervención entre tribuna y Fondo Norte, se corre raso a la frontal, Dieguito de la Margara que golpea balón raso que se cuela junto al poste derecho de la portería de Paco Bullo. El delirio en ese momento y al final del partido, evidentemente. En el año 2017, en agosto del 17, fecha cercana al trofeo, hablé con Dieguito, el de la Margara, sobre ese trofeo y sobre ese gol. Y entre otras muchas cosas, pues destaco lo que me dijo, y leo textualmente, Dieguito, el de la Margara. Yo venía de Jerez y me vi implicado en el ascenso del Cádiz y eso era otro mundo. Yo había visitado el Carranza cuando chico, pero cuando me veo como jugador en el Carranza, con el campo lleno como era aquel trofeo y lo sigue siendo, de los mejores de España, para mí fue el no va más. Dieguito el de la Margara, Dixie. Eso me dijo en una entrevista en 2017. Y bueno, pues volvemos al tema de los partidos televisados. Que si era difícil ver al Cádiz por la pequeña pantalla, ver al Cádiz o a cualquier equipo modesto en aquellos años, aunque jugase en primera división, si era difícil verlo en televisión como local, imaginad ya
verlo como visitante, porque a los equipos modestos, de lo poco que le televisaban, era cuando recibía la visita de un grande. De hecho, al Cádiz se le fue televisado poco tiempo después, lo recuerdo también, el Cádiz-Barcelona en nuestro estadio, con aquel gol mítico de Mágico que coge la pelota en 3/4 de cancha, el campo propio, y va driblando a contrarios hasta batir a Urruti en su salida en la portería de fondo sur. Pues cuando un grande, uno de los grandes, visitaba a un modesto, era cuando se le televisaba. Por eso digo, imaginad ya cuando un modesto, en este caso el Cádiz, jugaba como visitante. Verlo ya por televisión, eso ya era, ¡buah! Se tenía que alinear los astros. Pero ocurrió en la temporada 85-86. Primer partido televisado del Cádiz como visitante. Jornada 27, era carnaval aquí y allí también, porque hablamos de Las Palmas. 1 de marzo del año 86. El Cádiz venía de perder 1-3 frente al Barcelona, precisamente. Un gol muy temprano de Pepe Mejía al minuto 2, y después el Barcelona consiguió remontar y colocar ese marcador final 1-3. Ese partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas, el Cádiz jugó con Jaro en portería, Juan José, José Manuel, Bolaños, Padilla, Benito, Pintiño, Pepe Mejía, Salva Mejía, Arica Hurtado y Amarillo. Y el resultado final fue empate a 2. Un partido que el Cádiz se puso ganando 0-2. Además, el partido fue en horario insular, es decir, que aquí no era a las 9 de la noche, sino fue un partido en horario de tarde. Fue un partido en horario de tarde. El Cádiz se puso 0-2, 0-1, minuto 25. Pepe Mejías de lanzamiento de falta directa desde la frontal. A la derecha del portero se lo coló en la escuadra izquierda. Además, Pepe Mejía golpeaba, resbalaba incluso en el golpeo, pero lo mandó por la escuadra. A la media hora de partido, minuto 32, también de falta, Amarillo, de falta directa, colocaba el segundo, el 0-2. La pena fue que no nos fuimos al descanso con ese marcador. En el minuto 45, antes del descanso, Julio II de cabeza batía a Jaro. Un córner a la izquierda de Jaro, remate de cabeza que se colaba por la escuadra derecha de la portería del portero madrileño del Cádiz. Y en el 67, y en la segunda mitad, el empate a 2, marcaba Contreras, un disparo que tocaba en el larguero y Juan José bajo palo, sin querer evidentemente, él no quería, tocaba la pelota y se introducía en la portería. Empate a 2. Como digo, era un partido en carnavales y era la oportunidad que teníamos en aquella época de ver al Cádiz con la segunda equipación. Y, por cierto, era igual que la que está homenajeando en la presente temporada. La camiseta blanca, calzón blanco y la franja de este mismo color celeste aquí en el pecho. Como el Elche, pero en celeste. Digo que era la única oportunidad de ver al Cádiz lucir la segunda equipación. Eran otros tiempos, el merchandising no funcionaba como ahora, los equipos vestían con su uniforme principal durante toda la temporada, salvo coincidencia total con el resto con otro equipo, con el rival, el Cádiz con Las Palmas. El Villarreal ni estaba ni se le esperaba en aquellos años. Contra la Unión Deportiva Las Palmas era cuando el Cádiz lucía la segunda equipación. Eso de vestir la segunda o la tercera equipación sin motivo aparente, porque sí, o porque coincidan las medias, o porque coincida el color de las calzones, eso era impensable. El Cádiz y todo más el resto de equipos vestían con su uniforme habitual, salvo pues en casos como el que nos ocupa, que el Cádiz pues lucía su segunda equipación. Bueno, pues ya lo saben, primer partido televisado del Cádiz, ese del trofeo del año 81 frente al Sevilla, y primer partido televisado del Cádiz como visitante, ese de la temporada 85-86, empate a 2 frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Nos vemos aquí en La Hora Camacho, ya con la previa del próximo partido. Les espero.